Bienvenidos una vez más a estas conversaciones sobre ciencia, epigenética y aquello que queremos conocer acerca de nuestra salud, nuestra nutrición. Hoy me acompañan dos invitados especiales que estarán junto a mí en esta nueva edición del podcast de Evoca. Vamos a hablar sobre nutrición, vamos a hablar sobre el impacto que tienen nuestras emociones en nuestra salud y os garantizo que será una conversación divertida, amena con los invitados. Aquí ya empezamos riéndonos, así que vamos a ver el impacto positivo que tienen nuestras emociones en nuestro día a día, pero vamos a tocar un tema que cada vez es un poco más recurrente y complejo, que es la obesidad. Cómo esta está afectando desde niños, adultos, adolescentes y qué repercusiones puede tener en nuestra vida. Así que para hacer mejor esta presentación y para poder conocer más acerca de ello, hoy tenemos a alguien que nos va a hablar sobre nuestra alimentación desde un punto de vista mucho más práctico, que es nuestro chef tridimensional, Gustavo León. Gracias por estar aquí con nosotros en esta ocasión y por poder compartir con nosotros esta experiencia. Cuando hablamos de que la obesidad va más allá de la báscula, ¿cuál es tu perspectiva en relación a esto? Claro que sí, Hernán, muchas gracias. Gracias por esta presentación. Y pues bueno, yo soy chef tridimensional. Parto desde el equilibrio emocional, pero sobre todo mente, cuerpo y espíritu. El espíritu a veces es algo que nosotros dejamos de lado. Cuando tú equilibras la parte de mente, cuerpo y espíritu, podemos llegar más allá de, porque a veces tú vas al nutriólogo, tú vas al médico y únicamente dice, claro, tu cuerpo, pero es que no solo somos cuerpo, somos un espíritu que está habitado en ese hogar, que es tu cuerpo. Bueno, desde el punto de vista de la epigenética, sabemos que hasta 4 generaciones se pueden estar representando emociones que han estado contenidas y que luego modifican la expresión del gen. O sea, el gen no cambia porque el gen sigue manteniéndose igual, pero la expresión del gen desde el punto de vista transgeneracional, como solemos llamarlo nosotros, puede estar hablándonos de situaciones no resueltas, especialmente los procesos inflamatorios, como bien decía, a nivel de la grasa corporal o de otras acciones que ocurren en el entorno y que luego se traducen en dificultades que las personas empiezan a experimentar. Nuestra nutrióloga Rebeca Rico, que nos acompaña y que forma parte del equipo de Boca, ¿cuál es tu visión en relación a este impacto de las emociones que muchas veces tenemos en los pacientes, aunque tengan una gran actitud o una gran predisposición por mejorar y que hagan esfuerzos enormes y que se quedan estancados, que no consiguen esas mejoras para producir cambios reales en su alimentación o en su estilo de vida, y que a veces les resulta muy tortuoso o muy difícil poder conseguir ese equilibrio? Justamente yo pues soy especialista en obesidad, pero justo en el camino, lo que platicábamos, me empecé a orientar un poco más a la parte conductual, a la parte emocional, que tiene mucho que ver, ¿no? O sea, justo somos un todo, y hablando desde la parte epigenética, en México, después de la revolución, justo empezamos a generar algo que se llama un gen ahorrador, porque hubo un problema muy fuerte de desnutrición, lo cual empezó a causar, el cuerpo empezó, en niños desnutridos, empezó a que todo lo que consumían lo guardaban en lugar de eliminarlo. Entonces, de ahí empezó, digo, somos de los primeros países en obesidad en el mundo, y eso es uno de los factores, ¿no? También hay otros factores emocionales, como lo son el estrés, ¿no? También somos un país que trabaja más horas, ¿no? Entonces, somos un país también más estresado. También tiene que ver mucho la parte de la depresión, de las emociones. Entonces, justo lo que yo trabajo con mis pacientes es esa parte de decir, no solo es el alimento, la punta del iceberg es el alimento, pero hay que solucionar desde lo más profundo para poder tener un buen tratamiento que englobe todos los aspectos de tu vida, o sea, tanto la parte física como el ejercicio, como las emociones. Entonces, si yo no trabajo toda esa parte, es muy difícil que un paciente empiece a tener resultados, ¿no? Lo hemos visto en consulta, que de pronto puedes tener la mejor dieta, puedes tener el mejor psicólogo a lo mejor, pero si nosotros no trabajamos desde lo más profundo, ¿qué es lo que hace la epigenética? Trabajar desde lo más profundo para poder tener resultados mejores.
Y muchas veces pensamos que hacer una dieta va a ser la solución, porque yo he visto a algunos de mis pacientes que dicen, pero yo he hecho dieta y esta dieta me funcionó hace 5 años y ahora vuelvo a hacer la dieta y ya no me está funcionando. Y estoy haciendo exactamente lo mismo. Y sabemos que hay factores medioambientales, endocrinos, emocionales, porque muchas veces las personas comen por esa necesidad de satisfacer esa conexión emocional también, porque si nos damos cuenta, tanto México, España, muchos de nuestros países, una de las cosas que hacemos es que nuestras interacciones sociales ocurren alrededor de la comida, ¿no? Claro. Entonces, sí es una forma de comunicación con los otros, pero también esa comunicación con nosotros mismos. Pero hablabas de algo importante hace un momento, Gustavo, que es de esa parte espiritual. Claro. Y hoy por hoy, muchas veces las personas están más desconectadas de esa parte espiritual o lo ven como algo raro, diferente o que solamente pertenece a un grupo selecto de personas que están dedicándose al desarrollo de su espiritualidad. Pero ¿cómo eso se ve en el día a día de la cultura aquí en México, no? Claro que sí. Mira, es muy interesante tu pregunta porque justamente yo soy chef. Yo lo que enseño a la gente es comer, es alimentarse. Pero justamente todos tenemos un vacío. Hay un vacío interior que de repente te está pidiendo algo y de ahí viene la parte de los antojos, la parte cuando tú te llenas de comida y vas a una fiesta y comes por hambre social. Empiezas a comer, a comer, a comer y no hay límite, ¿no? Pero entonces todos tenemos un vacío emocional que tenemos que llenar con comida. Bueno, ya lo dijo Viktor Frankl, que fue el padre de la logoterapia, y él hablaba de ese vacío existencial, especialmente del día domingo, ¿no? Que las personas experimentan. Bueno, su libro más conocido es El hombre en busca de sentido, y él habla de ese vacío que las personas experimentan porque de lunes a sábado pueden tener actividades, el trabajo, alguna acción, pero el domingo se ha visto en estudios que es donde más come la gente, muchas veces porque ya está en casa, no está con alguien comunicándose, y en realidad esto es una de las cosas que después desajustan y el lunes llegan cansados, agotados por ese mismo proceso inflamatorio a su día a día y a la integración de lo que tienen que hacer, ¿no? Exacto, y esa parte espiritual juega ahí un papel importante, porque cuando tú comprendes que el vacío emocional no se llena con comida, entonces lo llenas con otras cosas. Y es encontrar el equilibrio en ti, encontrar el equilibrio en tu ser, para que entonces ese vacío emocional que tú estás teniendo en ese momento, porque claro, puedes tener una pérdida, puedes tener algún movimiento emocional que te está llevando a comer de cierta manera. Sí, o recuerdos, muchas veces de situaciones concretas donde comer de una determinada forma o un platillo en específico te generaba placer o te generaba una sensación positiva, y ahora vas en busca de ese placer y que se disparen esos mecanismos a nivel cerebral y poder tener ese sistema de recompensa activo. Y bueno, y también hay que entender que muchas veces nuestro cerebro confunde cuando tenemos hambre que cuando tenemos sed, que es una de las cosas que a veces los pacientes no son conscientes de esto, las personas que nos consultan, y lo que tienen es sed y no es hambre. Entonces, a veces tienes una comida muy salada, muy copiosa y dices, tengo hambre otra vez. No, lo que tienes es sed. Entonces, esos mecanismos y empezar a reconocer en nosotros qué es lo que funciona bien. Lo hemos visto con nuestros test epigenéticos, y de eso hay situaciones que a veces nuestros pacientes dicen, no, pero si es que yo he comido esto toda la vida, ¿cómo me va a sentar mal? Y claro que sí, porque hay un factor que ya no está actuando de la misma forma, que la microbiota que tenías cuando tenías 16 o cuando tenías 20 o cuando tenías 30 difiere y va modificándose a través del tiempo. Entonces esos alimentos que antes para nosotros era fácil de digerir, pues hoy se resulta en una situación mucho más compleja. Entonces, hemos escuchado, especialmente ahora en la literatura científica, tenemos mucho más datos de que nos dicen que
hay muchas veces comorbilidades, situaciones, enfermedades asociadas a la obesidad y que mucho de eso se tiene que tratar desde el punto de vista emotivo, que se tiene que entender a esa persona que está afectando sus emociones y que a veces el hecho de tener unos kilos de más es una forma de protegernos bajo esa grasa. ¿Qué hay de esto, Rebeca? Yo lo he visto mucho, incluso hasta en la percepción del cuerpo. O sea, de pronto van bajando de peso los pacientes, van mejorando como toda esta parte de la obesidad y no logran identificarse todavía. O sea, como que podría decirle a la gente, oye, estás adelgazando, te ves muy bien, pero ellos no lo identifican. Es un tema de percepción que tiene que ver mucho con cómo te has visto durante años, ¿no? Un poco de lo que decías, te acostumbras a estar inflamado, te acostumbras a tener un peso excesivo y entonces la gente cuando cambia esa parte no lo nota, tarda tiempo. Esa es una, pero también justamente yo trabajo todos los temas de emociones porque también lo que he logrado observar es también esa parte de cómo te enseñaron a llevar tus emociones, ¿no? O sea, desde niño empiezan a decirte, no llores, toma esta paleta. O si te portas bien, a condicionar. Si te portas bien, te voy a llevar a comprar un helado, ¿no? Es muy difícil que te digan, si te portas bien, te voy a dar la fruta que tú elijas, ¿no? O las verduras que tú elijas. Pero no solo eso, la fruta o las verduras, sino que también un abrazo. Claro. O sea, a veces nos olvidamos de la importancia que tiene un abrazo, la generación de oxitocina que nos genera un abrazo, el contacto humano, el contacto físico. Lo vimos durante el COVID, la gente subió mucho de peso porque no tenía la opción de tener tanto contacto, no había interacciones. Entonces, a veces nos olvidamos del impacto positivo que tiene en nosotros esto, o sea, simplemente un toque, ¿no? El toque humano, donde podemos encontrar esa integración a lo mejor de las diferentes dimensiones de la vida de la persona. Pero nos estamos olvidando de que como seres humanos tenemos esa posibilidad de interactuar y que hemos evolucionado mucho como especie debido a este mismo sentido, a la forma de comunicarnos, de relacionarnos, de estar entre nosotros y de generar esa sensación de sentirnos protegidos y cuidados, ¿no? Claro, y todo va llevando a otras cosas, ¿no? O sea, también me ha pasado, ¿no? Con algún paciente que obviamente no vamos a decir nombre, pero justo ya a punto de llegar a la meta, empezó a detenerse y a detenerse y a detenerse y justo lo enfrenté y vi, oye, ¿por qué si vamos muy bien te estás deteniendo? Entonces, a veces también puede haber violaciones, por ejemplo, que es una de las cosas que el cuerpo hace también cuando hay ese tipo de violencia es, no quiero estar, quiero protegerme, es una capa de protección, ¿no? La retención de líquidos a nivel espiritual se relaciona, o sea, a nivel a lo mejor científico, la hidratación, todo, pero a nivel espiritual se relaciona mucho con emociones que no has llorado, que no has sacado y que te has guardado. Y coincidentemente lo he visto y lo he observado en pacientes, cuando yo lo leí en algún momento me lo quedé grabado y pues sigues trabajando con el paciente, ¿no? Bájale al sodio, empieza a hidratarte más, pero casualmente un paciente me tocó que empezó a ir a terapia, empezó a sacar más cosas y la retención empezó a moverse, ¿no? Entonces también, pues es un todo, es un todo. Por eso yo creo que una de las cosas que tanto Evoca como Isora y las personas que trabajamos aquí vemos que es una visión mucho más profunda, o sea, no nos tenemos que centrar en una visión donde la persona estamos tratando solamente su peso o solamente estamos tratando el punto de vista emocional o solamente estamos viendo ese concepto espiritual o de lo que alguien entiende como espiritualidad, que a veces es solo religión, sino que es comprender mucho más a la persona en todas sus dimensiones para poder así tener un abordaje más completo y muchas veces pues estar de la mano de otros profesionales que nos hagan ver esos puntos de vista que tal vez nosotros no estamos llegando, ¿no? Claro, y que al final todo suma, ¿no? O sea, todo suma desde el nutriólogo que a lo mejor orienta al paciente, que no enjuicia y que lo va orientando a que él llegue a la meta, ¿no? O sea, no se trata de hacerlo perfecto, se trata de empezarlo a hacer. Si a lo mejor un paciente de pronto no tiene el hábito de tomar agua, el que ya empieza a tomarse 2 vasos de agua para mí ya es suficiente en ese momento, porque vamos poco a poco. Los cambios también más fuertes son aquellos que vamos a ir trabajando poco a poco, porque si nosotros queremos hacer todo al mismo tiempo, ¿no? Quiero hacer ejercicio, voy a dejar el refresco y voy a dejar esto,
a veces les digo, calma, calma, elige uno y vamos a trabajarlo poco a poco para que empecemos a tener esos cambios, ¿no? Y apoyarnos justo, ¿no? De los profesionales, de todos los que, pues al final buscamos lo mismo, que esa persona logre sus objetivos de forma integral. Bueno, en Italia, a colación de lo que estabas diciendo, se dice que el Imperio Romano cayó por hacer muchos cambios al mismo tiempo. A veces el mayor cambio es el menor cambio. Como sabéis, Italia volvió a ser república después de mucho tiempo y sí tuvieron muchos mecanismos de control durante un montón de tiempo y aún siguen teniendo esa visión de que cada región tiene su forma de alimentación distinta. Aunque también, si nos vemos toda la estructura de Italia y su alimentación, nos encontramos que se ha buscado en lugares como Florencia que esa alimentación que estaba planteada para las grandes castas o la gente que tenía muchos recursos se tradujera a las personas normales, ¿no? En el día a día y se pudiera tener un excelente producto con un costo mucho menor. Entonces todas estas repercusiones van teniendo impacto en nuestra evolución y también en nuestra alimentación. La gente que tiene tema con lo dulce es porque añoran a lo mejor a un ser querido, el chocolate, el pan, tristeza, te dice claros, esto como que te sube y obviamente te eleva tus niveles, te eleva la dopamina, te hace sentir bien, pero después te da el bajón. Entonces es un ciclo de nunca acabar, es un ciclo de como por placer, como porque me gusta, como porque me hace sentir bien. Y de repente bajan otra vez mis niveles y vuelvo a comer. Y por eso la gente siempre tiene hambre, por eso la gente siempre llega a encontrar ese antojo y decir, claro, ya sean papitas, ya sea dulce, o sea, aquí no importa de qué lado estés, si de dulce o salado. El punto es que estás comiendo algo que a la larga te va a hacer daño, que a la larga no te está nutriendo. O sea, lo importante aquí más que el tema del peso y especialmente porque es como que en determinados sectores se está planteando mucho este nuevo concepto de la gordofobia, ¿no? Y lo que queremos entender aquí, y creo que compartís conmigo, que no es importante el peso, sino que es una cuestión de balance, porque a veces las personas pueden tener unos kilos de más o muchos, como en Japón, que ves a los luchadores de sumo que tienen muchos kilos de más aparentemente, pero que sus analíticas, sus exámenes están absolutamente balanceados. Entonces, ¿cómo podemos llegar a hacer esa integración entre los alimentos disponibles o los alimentos de temporada, que también pueden ser algo muy positivo con nosotros, con una ciudad como Ciudad de México o un lugar donde tenemos polución, donde tenemos una serie de factores que están incidiendo en nuestro estado emocional y por lo tanto también en nuestra alimentación? Porque yo me he encontrado aquí cosas sorprendentes, que la gente va con una torta, creo que se llaman. Una de mis pacientes estaba comiéndose la torta así y que la vi y que dice, no, porque me llevo la torta y me llevo otra porque luego tengo que trabajar. Entonces iba comiendo mientras iba conduciendo. Entonces ese tiempo, ese espacio para comer, para dedicarse a sí mismo, el mismo traqueteo, la misma locura de la ciudad ha hecho que en algunas ocasiones no sea posible. Justo. No hay una conciencia alimentaria y al final el hecho de que tú comas así o el hecho de que tú subas de peso tiene que ver con algo muy interno. Bueno, la historia ya nos dice que muchos de los hijos de las personas que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial, sus hijos nacieron con problemas graves de desnutrición, claro. Pero luego las siguientes generaciones tenían eso y otros factores emocionales. El estrés postraumático, situaciones emocionales no resueltas, especialmente en los niños, genera todos estos procesos inflamatorios que luego se desencadenan y que pueden terminar en una obesidad. Pero para alguien más, a lo mejor que está viéndonos o escuchándonos el día de hoy y que sabe que no se siente a gusto con su cuerpo y que a veces ese cuerpo en el que se encuentra no es del todo cómodo debido a los excesos de kilos, a la sensación de pesadez, a que se van produciendo otros tipos de situaciones como apneas de sueño,
que ronca mucho, que tiene todo un proceso que sus pies están muy inflamados, que su cuerpo está realmente gritando lo que muchas veces esas emociones no se han podido expresar. ¿Qué le dirías, Rebeca? Porque son pacientes que tú muchas veces te encuentras en consulta, ¿no? Yo les diría que identifiquen, es lo primero que les digo. O sea, obviamente comenzamos con tratamiento y lo principal es empezar a trabajar la obesidad, porque muchas veces la obesidad son factores distintos, ¿no? Los que nos puede generar eso. Y la misma obesidad es la que nos va a generar esas comorbilidades, que son pues las enfermedades relacionadas con la obesidad, diabetes, hipertensión, etcétera. Pero nosotros, yo la forma en que trabajo con los pacientes es algo que se llama tratamiento conductual de pérdida de peso. O sea, en ningún momento en esta frase hay una dieta, no hay o sea, me enfoco principalmente en identificar cuál es la conducta, por qué es la conducta, ¿no? Lo que bien decías, ¿no? A veces un azúcar nos va a hablar de temas, pues sí, a lo mejor emocionales, porque el cuerpo lo que está gritando es dame triptófano, quiero generar serotonina, y lo confunden con el azúcar. Y entendiendo este concepto de ahora con la incorporación de Evoca de el trabajo que hacemos en Isora Neurociencia, en Evoca, de la incorporación de los test epigenéticos, ¿qué ha cambiado en tu práctica clínica? Muchísimo. O sea, primero que nada, identificar realmente cuál es el alimento que está generando inflamación y por lo tanto nos está generando enfermedades, ¿no? Porque pues la inflamación al final nos va a llevar a eso. Uno, me ha gustado demasiado conocer esta parte porque puedo hacer como un escáner al paciente de qué es lo que está pasando, porque incluso en el test a veces te salen emociones, ¿no? Entonces ya te das cuenta que su intestino a lo mejor no está tan bien, que está consumiendo ciertos alimentos que no le están haciendo bien. Entonces, hoy a mi práctica, en la parte de como nutrióloga, me ha dado muchísimo de dónde cortar, ¿no? Muchísima tela de dónde cortar, tanto los test epigenéticos y la parte emocional que ya he estado trabajando. Hoy en día estoy llegando, tan es importante que ya estoy estudiando psicología justo por eso, porque no tanto para dar una terapia psicológica, sino para poder tener las herramientas de darle a mi paciente. Yo en un inicio inicié como, ay, obesidad y enfermedades, qué maravilla, ¿no? Pero también en el camino me di cuenta que la emoción es algo que nos va a estar deteniendo constantemente y que es importante trabajarlo. Y que el test epigenético incluso también ya te está marcando donde hay emociones, ¿no? Alteradas. Entonces, es algo que hoy en día ha sumado muchísimo a mi consulta y que pues he podido trabajar con los pacientes de forma distinta. Bueno, y en psiconeuroendocrinoinmunología estudiamos las relaciones bidireccionales entre los sistemas biológicos y la psique, ¿no? Y muchas veces nos olvidamos de esa parte de la psique, nos olvidamos de esa parte espiritual, nos olvidamos de que no somos solo nosotros y el reflejo de lo que tenemos, sí, que muchas veces nos dicen, no, es que mi mamá era gordita o mi papá o en mi familia todos tienen este tipo de situaciones, sino que nosotros podemos influir y tomar decisiones desde ese aspecto y actuar sobre ese camino y hacer cosas diferentes, porque el 98% depende de nosotros hoy por hoy, porque es donde los factores epigenéticos funcionan y actúan. Y como nos estaba diciendo Gustavo, él tomó una decisión, o sea, ya se convirtió en parte protagonista de su salud. Y esto creo que también es importante de cara a nuestros oyentes, a las personas que están ahí escuchándonos, que ya no dejemos solamente en manos de alguien más nuestra salud, nuestro bienestar, nuestra seguridad, incluso nuestra libertad, porque estamos muchas veces perdiendo libertad cuando nos dejamos llevar porque este alimento me condiciona o porque esta otra situación hace que yo tenga que comer esto todos los días o de esta forma determinada. Entonces, ¿cómo lo planteas, Gustavo, en esa dirección? ¿Cómo trabajas para que tus pacientes o consultantes tengan mayor libertad y vuelvan al eje que les corresponde, que es donde ellos son protagonistas? Claro, tengo muchos pacientes que simplemente no se pueden ver al espejo. ¿Por qué? Porque no les gusta lo que hay en ese reflejo. Entonces, partiendo desde esa premisa, ¿cómo le dices a alguien que siga esta dieta? ¿Cómo le das esa dieta a alguien que no se puede ver al espejo? ¿Sí?
Mucha gente va al nutriólogo, va al médico y el médico le dice, ten, esta es la receta, síguelo al pie de la letra. ¿Cómo lo sigo? ¿Cómo lo hago? Si por dentro estoy roto, si por dentro traigo temas que nadie sabe, que ni siquiera yo sé, porque ese es el punto. O sea, cuando estamos mal, cuando hay un tema emocional, cuando hay un tema de la psique, cuando hay un tema en la mente, porque la mente empieza a generar y hace un bucle. Bueno, y hace acción predictiva, o sea, es decir, que se anticipa a futuras situaciones que podrían pasar. Son costumbres, son hábitos heredados, porque claro, si en casa yo comía pan, pues ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a seguir comiendo el pan. Bueno, entonces ahí sabemos que los factores epigenéticos influyen mucho y eso es una de las cosas que hemos podido analizar con el tiempo, especialmente desde el punto de vista biológico. La relación de la neurociencia nos ha hecho ver que si tus platos o tus alimentos son mucho más variados y no mantienes siempre la misma alimentación, vas a poder tener una serie de microbioma mucho más amplio, incluso vas a tener una mejor salud, porque si te alimentas exactamente con lo mismo, vas a estar desarrollando simplemente ese tipo de microbioma frente a este tipo de estímulos y no vas a conseguir otros. Entonces es muy interesante esa relación que existe entre nuestro intestino y el cerebro y la expresión de nuestro día a día. Yo le recomendaba hace unos días a una persona que habitualmente come pan, mucho pan, le encanta el pan y entonces le planteaba buscar algunas alternativas. Entonces decía, pero entonces, ¿qué? Si no como pan, entonces, ¿qué como? Pues, o si no como tortillas, a una persona que en su test epigenético aparecía que no podía comer maíz, entonces, ¿qué voy a comer? O sea, no existe algo más. Y en esa variedad, al menos sabemos que una de las dietas más interesantes en relación a eso es la dieta mediterránea, porque tiene muchos alimentos diferentes, tenemos la incorporación de muchas frutas y verduras, y tener ese balance en los alimentos. Pero vosotros también tenéis alimentos muy ricos aquí en México con una serie de cualidades muy positivas y que a veces no son conscientes de que se están siendo desaprovechados. O hay cosas que nuestros test epigenéticos nos han sorprendido, como por ejemplo el hecho de que nos encontremos con parásitos, o sea, muchos parásitos en los test epigenéticos, lo cual desde Alemania cuando hemos empezado a hacer los test nos dicen, pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué tienes tantos pacientes con parásitos o con metales pesados? Entonces, y que cambia dentro de esa medicina o dentro de esa alimentación más personalizada para poder hacer esos ajustes, porque nosotros en Europa pues no nos encontramos muchas veces parásitos, ¿no? Contaminación por esporas o parásitos. ¿Qué hay de eso? ¿Qué factores hacen que nos encontremos con más parásitos? Pues, y que no lo veamos en otro lugar. ¿Qué me decís de eso? Pues justo le contaba a Hernán, porque él me decía, es que ¿por qué hay tanto parásito aquí, no? Entonces justo le explicaba, lo que pasa en México es muy común comer en la calle, ¿no? Los taquitos de la esquina, que pues muchas veces no tienen, pues no son tan saludables, no, o sea, no son más bien... No hay mucha higiene, exactamente. Entonces lavan las verduras ahí con una cubetita, o sea, realmente no son salud, o sea, no son tan higiénicos, ¿no? Entonces es una costumbre, o la gente que incluso van comiendo en la calle, ¿no? Lo que mencionabas, y justo todo va junto con pegado porque es esa parte del estrés, que no les da tiempo a lo mejor de llegar y cocinar y hacerse un tupper, ¿no? O salir a la calle y buscar un restaurante. También la accesibilidad de repente es difícil, ¿no? Entonces, sí es algo muy común en México y tú te sorprendías, pero sí es algo muy, muy, muy común en nuestro país. Bueno, y los parásitos hacen una disrupción en nuestros sistemas. A veces nos podemos encontrar con personas que están con un estado de alteración, especialmente los niños, que los ves a un niño hiperactivo que corre, que salta, que juega, que está ahí, que no duerme, y muchas veces la causa de esa alteración que tienen sus sistemas son los parásitos. Eliminar los parásitos
haces un proceso para que ya no tenga parásitos el niño y vuelva a un estado regular. Entonces debemos prestar atención a que lo que está ocurriendo en nuestro microbioma también afecta a nuestro cerebro. Y hay cosas que son muy interesantes. Nosotros en España solemos tener una actitud un poco distinta. Incluso la gente dice que somos agresivos, ¿no? Pero aquí una de las cosas que me sorprende es que la gente no te dice que no de entrada. Entonces, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Hace unos días he celebrado mi cumpleaños, y invité a algunas personas y me dijeron, claro que sí, te espero allí. Y entonces otra de las personas que organizaba dice, bueno, vamos a organizar la comida porque va a venir de la gente que dijo, a lo mejor aparecen más de los que invitaste o menos porque te dijeron que sí, pero no se atrevieron a decirte que no. Y yo, ¿cómo? O sea, ¿cómo no se atrevieron a decir que no? O sea, a mí me invitas a un sitio y yo no puedo ir o no me apetece, no tengo ganas de ir y te digo que no. Y no pasa nada porque estoy diciéndole que no a la invitación, no a esa persona o no me venía bien y ya está. Pero aquí veo que las personas no dicen que no. Y después dicen, ay, lo siento, disculpa, perdón. Entonces, no pude, y se lo pasan mal, pero en realidad era mucho más sencillo decir que no al inicio. O alguien está comiendo o está de dieta y te dice, ay, si te comes esto que estás aquí, que como fue una cosa que me ofrecieron, unas conchas. Ah, pero doctor, si usted del gluten, porque yo no puedo, tengo una intolerancia importante al gluten, no le va a sentar mal, si tampoco es mucho, o sea, pruébelo un poquito. Entonces, y había otra persona que estaba a mi lado que sí tiene problemas de gluten más serios que los míos y se lo terminó comiendo para no decirle que no a alguien. Se ofende también. Pero es que aquí estás tocando un tema muy importante que se llama los límites. Y los límites parten desde ti mismo. Pero entonces, como yo soy una persona que de niño no me pusieron límites, no sé cómo poner límites, entonces lo llevo y lo traslado a esa parte adulta. Y no sé cómo decirle no a la comida. Tú vas a la fiesta y te muestran el manjar y es como comes y vuelves a comer. Aun cuando ya estás saciado, vuelves a comer. Pero el punto es que cuando trabajamos los límites con esa persona, entonces se genera algo muy diferente. Sí, porque muchas personas tienen, o sea, lo que me ha sorprendido y que lo hemos podido ver con los test epigenéticos que hemos venido haciendo, es que hay muchas personas con unas disbiosis intestinales muy importantes, con permeabilidad intestinal, que la permeabilidad sabemos que deja pasar todos esos antígenos, agentes patógenos a nuestro sistema, incluso puede llegar a la barrera hematoencefálica y provocar problemas muy graves. Pero las personas no son conscientes. A veces su microbiota o su sistema está tan agujereado como las calles de la Ciudad de México. Entonces, así, igualito. Cada bache es cada parte que no está cubierta del estómago y es ahí donde entran parásitos, donde entran agentes que destruyen tu organismo sin que tú te des cuenta. Pero volvemos a la parte del límite. Sí, pero lo vemos aquí en Ciudad de México, se da una cosa contraria, graciosa, me ha pasado, que la gente va rompiendo las llantas cada 2x3, porque está lleno de agujeros, pero en el sistema inmunológico pasa lo contrario, terminas con llantas porque no tapaste los agujeros, entonces, y al final terminas gastando un montón de dinero en ambas direcciones, o sea, para pagar la llanta o para eliminar las llantas, ¿no? Tocaste un punto muy importante, la parte del dinero. Hay gente que sigue comiendo pensando que es barato comer en la calle, ¿no? Pero a la larga es más caro cuando ya te enfermas, es más caro cuando ya tienes una enfermedad, es más caro cuando ya tienes que ir al médico. La diabetes va cegando a la gente, va haciendo que pierda la visibilidad.
hay gente que han amputado algún miembro de su cuerpo por la diabetes. La diabetes, vaya, son enfermedades que te pueden causar hasta un infarto fulminante. ¿Por qué? Porque no tienes el cuidado de poner límites, el cuidado de decir a tu cuerpo, esto es lo que sí requiere mi cuerpo, cuidar tu casa. O sea, imagínate que vivieras en una casa donde todo está desorganizado, en donde ni siquiera hay piso o ni siquiera hay una cama donde dormir. No vas a estar a gusto. ¿Y por qué en tu cuerpo está pasando eso? ¿Por qué en tu cuerpo permites que esa casa esté desalineada? Que esa casa no la puedes ver en el espejo. Y no solo tiene que ver con una cuestión de economía, porque Claro, no. hay personas que muchas veces tienen una posición social o se pueden permitir otro tipo de alimentación, pero su cuerpo está creando toda una serie de disrupciones por ese no saber cómo hacerlo. Si tuviéramos que tener una visión, una frase, desde niño deberíamos aprender a, ¿cómo completarías la frase? Amar. A amarme. Claro, pero ¿qué pasa? A veces papá, mamá, nos dan las herramientas que ellos les dieron desde chicos y te dicen, esta es la forma de amarme desde mi perspectiva. Con comida. Entonces yo a mi hijo le doy dulces, le doy papitas, le doy las famosas hamburguesas de la M amarilla, pero entonces eso para mí es darle la felicidad, es darle lo que él quiere, porque dices, ok, nada más es tantito, ¿sí? Ese tantito se convierte en una bomba a largo plazo, porque el niño entonces asocia la felicidad con la comida. Y no debemos de asociar la felicidad con la comida. Y todo, porque hasta los límites, o sea, lo que hablábamos, algo que también tenemos mucho es, te sientas y te comes todo hasta que se acabe. No te enseñan. Mejor reventar que tirar. Sí, exacto. Nosotros, ¿no? Entonces eso es algo que realmente no te enseñan a seguir tu saciedad, realmente, ¿no? O sea, el acabarte todo, aunque tú no tengas hambre. Entonces, desde ahí también empieza todo eso, ¿no? No, y además yo les digo a algunos de mis amigos aquí que tenéis la piel muy fina, porque os decimos algo así como que no os gusta y lo viven como si fuera ahí una situación terrible. Digo, no me interesa, o no quiero, o ahora no. Y es como muy extraño ver ese factor cultural que muchas veces nos encontramos y especialmente con la comida. Por ejemplo, a mí me pasó hace unos años que me fui a comer a casa de unos buenos amigos y su mamá hizo una comida típica que a ella le encantaba, que le encanta el pollo. Yo no como pollo, no me gusta el pollo. Y entonces estaba mi socio al lado y yo intenté mantener la conversación, seguir hablando mientras mi socio se comía el pollo. Y yo en un momento vine y hice así y cambié los platos, ¿no? Al pobre le dejé y la madre de mi amiga le dice, ¿no te gusta el pollo? Y él se tuvo que comer mi pollo y su pollo, ¿no? Entonces, pero tampoco fue capaz de decir, no, si ya me lo comí, no me ha robado el plato de pollo. Entonces, esto es una de las cosas que tenemos que aprender a recordar que no siempre decir que no significa una ofensa y también no solo empezar a ponernos límites dentro de lo que estamos recibiendo. Hace un rato dijiste que era interesante con qué nos alimentamos, pero también nos alimentamos con la televisión, con la música, claro, con lo que estamos experimentando y viendo hasta ahora. Entonces vamos a seguir reflexionando acerca de esto y recordarle a alguien que el hecho de que tenga kilos de más es un peso extra y que ese peso se puede balancear de diferentes formas, mediante la nutrición, mediante un estudio que nos ayude a aterrizar qué es lo que necesariamente necesitas, cuáles son los nutrientes que requieren, a lo mejor con el apoyo de alguien que te dé ese sostén espiritual, a esa comprensión completa de tu vida y que podamos seguir buscando soluciones. Y bueno, como hemos podido compartir hoy con Gustavo y con Rebeca, vamos a convertirnos en parte de esa solución activa para ser parte de la solución
y dejemos los problemas como algo atrás. Así que busquemos soluciones creativas, vamos a buscar soluciones diferentes, acerquémonos a personas vitamina, como diría María López, María Rojas Estape, y que nos ayude a encontrar soluciones diferentes, responsables, pero cada solución tiene que ser la tuya. Así que muchas gracias, Gustavo, Rebeca, por acompañarnos en este espacio y sigamos aprendiendo a que nuestra nutrición no solo se da en comida.